que igual vamos a tratar sobre un tema, pero el apóstol Pedro, primera epístola universal del apóstol Pedro. Primera de Pedro. Y te pedimos a ti, Señor, que tú bendigas tu palabra y que esta palabra caiga como la lluvia. Está cayendo, bendito Dios, para que haga germinar en nuestros corazones para una esperanza viva delante de ti, bendito Dios. Gracias por tu palabra y por tu espíritu. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1. Leemos el versículo 1 hasta el 6. Tenemos todo. Pues dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hasta ahí la palabra del Señor. Podemos tratar esto, podéis sentaros, podemos encerrar esto en una unidad. Tenemos un argumento y una idea de parte del apóstol que francamente nos va a servir en esta mañana. Estando preparando el sermón, me acordaba de un programa que solemos ver allí, Shari y yo, que es Andaluces por el Mundo, ¿lo ven? ¿Verdad? Y entonces lo que más, preparando el mensaje, lo que más me sorprendía era esto mismo, ¿no? Que al final la pregunta que le hace el entrevistador a la persona que está en cualquier lugar del mundo es el siguiente: ¿y tiene usted deseo de volver a Andalucía? ¿Verdad? Todos, el 99%, casi todos, otros ya tienen allí formado la familia, digamos, los nietos, los hijos ya con trabajo allí, han echado raíces, pero ellos siempre dicen, cada vez que podemos, vamos. Entonces, la idea, francamente, cuando estaba preparando el mensaje, era esto, ¿no? Que ellos se encuentran en un lugar fuera de lo que es su patria, de lo que es su idiosincrasia, de lo que los identifica. Y Pedro está llevando esta palabra a estos que estaban fuera, que vivían fuera. Ahora bien, el título de la predicación es el garante de la esperanza cristiana. Tenemos como garante a nuestro Señor Jesucristo, pero no tan solamente a una persona que ha ido en la historia marcando una trayectoria a tener que seguir, sino que alguien que demostró con su vida que es realmente, no solo con su vida, sino con su muerte y su resurrección, el que nos da la garantía para poder tener una esperanza viva. Porque con esta esperanza es la que estos hombres llegarán un día y dirán, pues bueno, me terminaré de jubilar, me iré allí a mi tierra y estaré un día disfrutando por siempre, hasta que Dios me quiera llevar, estaré disfrutando de esto. La vida, hermanos queridos, no es un tiempo que pasa,
sino tiempo de encuentro para los hijos de Dios. No estamos pasando el tiempo. Estamos llegando que el tiempo de nuestras vidas lleguen a su dar con el traste de lo que vivimos aquí. ¿Por qué? Porque es un encuentro. Es algo que vamos a estar con el Señor eternamente y para siempre. No estamos como muchas personas, bueno, y no le sacan sentido a la vida. Y viéndolo nosotros, hermanos, por lo enorme que es el universo, cómo estudian la grandeza del universo y cómo a la vez también estudian el microcosmo, que es la gran pequeñez de lo que existe, las moléculas, las células que están divididas por átomos, lo que nosotros no conocemos, que tienen que ser experimentados con la ciencia o con los cálculos cuánticos, de poder acercarse para poder investigar entre esa gran, digamos, esa grandeza y esa pequeñez, estamos nosotros, que somos lo más frágil que hay en medio de todo esto. Y en medio de esa fragilidad estamos nosotros, que estamos estudiándonos cada día por nuestra propia experiencia. Estamos viviendo y nuestras experiencias nos están dando resultados tanto positivos como negativos. Y estamos almacenando esta misma experiencia que es con la que vivimos, con la que avanzamos. La humanidad es tan frágil que no tiene nada donde agarrarse y donde poder estar, digamos, asentado. ¿Cuál es la fuerza, hermanos, de esta fragilidad? La esperanza. Los hombres ponen su esperanza en algo o en alguien. Nadie vive sin esperanza. Aunque a veces se puede decir que vivo desesperado. Pero desesperado porque ha tenido su esperanza en algo que le ha fallado. Que se ha sentido decepcionado. Entonces nuestra fragilidad, la humanidad, la fragilidad de la humanidad, tiene tan solamente un lugar donde poder descansar, y es tener esperanza en algo o en alguien. Y todo esto pone a prueba los momentos difíciles, ponen a prueba la calidad de nuestra esperanza. Todo lo que ocurre en nuestras vidas está probando, y está probando nuestra esperanza. Porque si nosotros, nuestra calidad de vida está descansando en lo que tenemos, por ejemplo, y lo que tenemos deja de existir, nuestra esperanza deja de existir. Si nuestra esperanza está en nuestra fuerza física, cuando tenemos un accidente o cuando somos y estamos en convalecencia, nuestra esperanza se ve derrumbada, porque cualquier cosa nos ha hecho postrarnos en una cama. Por lo tanto, los momentos difíciles en la vida de lo que somos, el ser humano, es tan frágil que vamos depositando nuestra esperanza en cosas en la vida, nuestro matrimonio, en el amor, pero cuando ese amor decepciona, cuando ese amor nos avergüenza, dejamos de tener una esperanza en el matrimonio. De hecho, muchas personas dicen, nunca más me volveré a casar. Nunca más volveré a tener relaciones con un hombre o con una mujer. Nunca más. ¿Por qué? Porque donde tenían su esperanza, ha fallado, le ha fallado.
Y entonces ya no quiere más avergonzarse, ya no quiere más vivir una vida de defraude continuo, defraudando su vida. Y es esto, hermano. Pedro está hablando en un contexto histórico en el que él estaba viviendo una persecución. Aún la persecución romana no había comenzado. Pero sí vemos que a través de la historia, desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia fue amenazada continuamente por los fariseos, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, que ellos fueron, digamos, los que instigaron a los romanos para que llevaran a nuestro Señor Jesucristo hasta la cruz del Calvario. Pero mientras tanto los romanos no se metían, tuvieron casi 30 y algo, esta carta se escribió en el año 64 aproximadamente. Hasta entonces la persecución de los cristianos era por los judíos. Acuérdense del apóstol Pablo. Él tiene que ir de un lugar para otro porque son los mismos judíos los que están instigando a los procónsules, están instigando a los gobernantes de las provincias romanas a que lo que ellos eran una gran amenaza para el judaísmo. A veces, como vemos en Atenas, en Éfeso, para la propia diosa que había allí, y se van levantando esta serie de persecuciones. Pero llega un momento donde además está profetizado de que ellos iban a estar sufriendo 10 persecuciones. Estará en una de las iglesias que vemos en Apocalipsis, pasaréis 10 días, estaréis sufriendo. Y esos 10 días es un número que nos marca también el sufrimiento que estuvo pasando la iglesia. Desde el año 64, comenzando con Nerón, que le echó la culpa a los cristianos de haber incendiado Roma, no sé si os acordáis. Pero os digo como un dato, ¿verdad? Referente. Y esto lo llevaron, hermano, hasta el año 313. Que cuando llega Constantino el Grande, ya en el edicto de Milán, pues ya forma parte de la Iglesia y el Estado. Ya la persecución la Iglesia podía respirar. Pero imagínese usted, más de 200 años, 2 siglos y medio, cerca, persiguiendo a la Iglesia. En este tiempo los hermanos que estaban allí, unos dicen que pueden ser que sean solo hebreos o judíos, los que yo creo, y además la referencia, la epístola, que eran gentiles también, era el pueblo de Dios entre judíos y gentiles, no como la epístola a los hebreos que van dirigidas hacia los hebreos. Pero sí que hay aquí un estilo, una retórica en la que el apóstol quiere escribir para que se pueda entender que Dios eligió a un pueblo, y este pueblo es el pueblo judío. Dios llamó a Abraham, y Abraham enseñó a todas las generaciones por las que él tuvo que estar viviendo a ser temeroso de Dios. Y así sucesivamente llegamos a Isaac, Jacob, Israel. E Israel se convirtió en una nación, pero fue una nación elegida. Y fue una nación que recibió la palabra de Dios. Pero fue una nación que fue rociada. Y fue una nación que estuvo pasando por un periodo de prueba para saber lo que había en sus corazones. Y fue una nación a la que se le había dado una esperanza viva a entrar en una tierra prometida. Mejor que todo lo que ellos estaban viviendo y a lo que ellos tenían sus ojos puestos en la tierra prometida que le había dado Dios.
Y ahora podemos entender el estilo del apóstol Pedro. Cuando está predicando el apóstol Pablo a los corintios, dice, unos dicen que son de Pablo, otros de Apolo y otros de Cefas, ¿verdad? Ahí en esa iglesia había romanos, Pablo era romano, quiero que lo sepáis, aunque él era judío de la tribu de Benjamín, fariseo, pero él había nacido como romano. Y estaba ese sector de los romanos, y Pablo utilizaba una retórica de este tipo, pero también estaba Apolo, que era griego. Por eso algunos griegos estaban más bien con Apolo. Pero también estaban los judíos, que le gustaba mucho Pedro, porque Pedro conocía todo el contexto de la historia del pueblo de Israel. Y es ahí donde Pedro quiere identificar el llamamiento de la iglesia con ese llamamiento que tuvo un pueblo ya escogido y predestinado desde antes de la fundación del mundo. Es un detalle a tener en cuenta. Miren, dice la Escritura que Pedro es un apóstol de Jesucristo, tiene autoridad para poder predicar la palabra. No es cualquiera, sino que está enviado no por una iglesia, por una denominación, ni por nadie que lo respalde. Quien respalda al apóstol es Jesucristo, nuestro Señor. Y esta palabra es para los que son extranjeros. Pedro está mencionando en 2 ocasiones, porque es muy importante que ellos recuerden lo que son aquí en la tierra. Son extranjeros, son advenedizos, están pasando por esta tierra y esta tierra no es nuestra morada eterna. Tenemos una morada en los cielos, porque ya tuviéramos tiempo para poder disfrutar de lo que hay aquí, si dejamos de mirar la patria que tenemos y que estamos esperando. Pablo quiere hablarle a los que son extranjeros. Israel era un pueblo extranjero en Egipto y que estaba vagando por el desierto. Y estaban dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, lo que hoy sabemos que es Turquía, toda esa parte. Y menciona una palabra, elegidos. El pueblo de Israel fue un pueblo elegido, no por lo que ellos eran, porque eran los más insignificantes, sino porque a Dios le había placido llamarlo. No había nada en ellos. Pedro utiliza el mismo término. Hemos sido elegidos. Según el previo conocimiento de Dios, Dios tenía un plan. El plan de Dios solo no era el pueblo de Israel, el plan de Dios era su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El plan de Dios es que Dios pudiera unir el cielo y la tierra y unir tanto griegos, romanos, gentiles y que todos fuesen uno delante de Dios. Este era el plan de Dios, pero tomó a su pueblo por 3 razones muy importantes. La primera, para que las naciones pudieran conocer que existe un Dios todopoderoso, que hay una palabra dada a ese pueblo y que también por medio de ese pueblo iba a venir nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. A partir de ahí, el propósito eterno de Dios, oiga, el propósito eterno de Dios era su iglesia, la esposa del Cordero. Porque ya Dios previamente, dice el versículo 2, nos eligió, Dios Padre, en santificación en el Espíritu, en santificación del Espíritu. Él nos llevó, nos llamó y nos santificó. Esta palabra quiere decir nos apartó. Nos llevó a un lugar apartado de lo que es este mundo, pero aún más, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sea multiplicada. Cuando un judío oía esto, lo llevaba y lo trasladaba inmediatamente a Éxodo capítulo 24. ¿Y qué ocurre en ese capítulo 24 de Éxodo? Que la ley la recibe Moisés. El pueblo no quiere oír por el espanto que estuvo escuchando de los estruendos.
Y allí llega Moisés y levanta un altar, y con ese altar coge la sangre con un hisopo, echa la mitad de la sangre sobre el altar y la otra mitad, oiga, la esparce sobre el pueblo. Y ahí están firmando un pacto. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Y ellos dicen, Moisés, nosotros obedeceremos a todo lo que Jehová te diga. Entonces Pedro está trayendo aquí, comprimiendo ese pacto del Antiguo Testamento con un pueblo elegido, donde Dios le había dado una promesa, lo está trasladando a su iglesia, a todos los expatriados, para que tengan en mente por dónde ellos se están pasando. ¿Cuál es su identidad? El camino que ellos estaban llevando hacia adelante, las situaciones que ellos estaban pasando, tenía que ser un símil a lo que el pueblo elegido de Dios había pasado. Pero aún más, Pablo comienza el versículo 3 diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto era una palabra, una doxología que comenzaban todos los rabinos, bendiciendo al Dios y Padre, bendiciendo a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová. Mi alma bendice a Jehová. Continuamente, los maestros de las Escrituras, los rabinos, los profetas, bendecían el nombre del Señor. Así dice Jehová, bendito entre las naciones. Y está trasladando ese espíritu, esa idea de que la iglesia es la elegida de Dios. Y comenzamos, hermano, con todo esto en nuestras vidas. Teniendo todo esto en mente, comenzamos con este mensaje, estructurando un poco este versículo 3. Porque lo primero que nos encontramos es la alabanza que marca el tono del mensaje. Solo Dios es digno de gloria, está diciendo Pedro. ¿Amén? Solo Él es digno de gloria. En nuestros corazones debe de haber, comunicándole a los hermanos, debe de haber siempre una alabanza. ¿Cuándo? Bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Cuándo? En todo tiempo. Pedro quiere llevar esto mismo al corazón de ellos. Bendito sea el Señor. Dios es digno de ser bendecido. Dios es digno a pesar de todo lo que esté ocurriendo en mi vida. Él es digno de ser alabado. ¿Por qué? No solo por lo que hace, sino por lo que Él es. No solo por lo que me ocurra a mí o deje de ocurrirme o yo pueda tener el beneficio, el beneplácito de todo lo que Dios me está ofreciendo. No. Decía alguien, creo que era Lutero, si tuviera que verme en el infierno, te estaría alabando porque me sometería a tu voluntad, Señor. Porque todo depende de Él. Y por eso Él es digno de gloria. Nos hace alzar nuestra mirada hacia aquel que es el artífice de la salvación. En nuestras vidas diarias. Aquellos que estáis fuera, aquellos que estáis expatriados, que habéis sido elegidos, alaben al Señor en todo tiempo. Alaben al Señor en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Bitinia y allá donde estéis. Y aquí en el puerto de Santa María, alaben al Señor en todo tiempo. Así que Pablo tiene también el mismo estilo. Pablo como judío, aunque enseña a romanos y enseña a griegos. Pero esto lo tenía Pablo también. En Efesios nos habla, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En 2 de Corintios también usa este término, bendito sea el Padre de misericordia y Dios de toda consolación con que nos consuela. Era algo que estaba en mi corazón, la bendición de Dios. Por lo tanto, lo que recomienda el apóstol sobre todo lo que nosotros somos, es
que nunca falte la alabanza en nuestros labios. Nunca. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de Dios. Nuestra sed no viene, nuestra sed no se mitiga por las cosas del mundo. Nuestra sed se mitiga de la fuente de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. No podemos ir, aunque cueste, levantarse una hora o media hora antes para hincar tus rodillas y antes de salir de la casa tener un tiempo de adoración delante de Dios. No. Hay algo que debe mover nuestras vidas. Y no es lo que el Señor haya hecho, sino lo que el Señor es. Él es Dios. En alguna ocasión, el mismo Dios dice, os salvaré no por vosotros, sino para que mi nombre no sea difamado. Yo soy Dios, y no hay Dios ni bien fuera de mí. Y esta es la idea. Pedro quiere grabar a fuego que Dios debe de ser bendecido en todo momento. Y en segundo lugar es el motivo. Hay un motivo por lo que el Señor ha hecho esto, y es su misericordia. No hay nada que lo haya movido. No es para mejorarme. No es para tomarme y hacer él algo de lo que luego pueda, decir, lo he terminado y ya lo he arreglado. No, fue su misericordia. Este es el motivo que llevó a nuestro Dios, a este Dios que debemos de bendecir. La salvación brota del corazón compasivo de Dios como un Padre. Él es nuestro Padre. Él es Dios, pero Él es nuestro Padre. Y no debemos de olvidar que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. De los que son reverentes delante de Él, porque una cosa lleva a la otra. La reverencia delante de Dios es el reconocimiento de la grandeza de Dios. La palabra que usa aquí Pablo para misericordia no es una misericordia en la que nosotros tendremos que pasar de puntilla. La palabra que usa aquí Pablo es mega, Pedro. Y es una gran misericordia. Sí, algunos textos nos dicen, cada mañana son nuevas tus misericordias, ¿verdad? Dice el libro de los Salmos. Las misericordias del Señor. Pero ¿sabéis a dónde se está refiriendo el apóstol? El apóstol, como buen judío y conocimiento de la Torá y de los libros históricos de la Taná, está mirando al pacto que hizo Dios con David. Las misericordias del Señor. No es la misericordia. Fueron las misericordias. La gran misericordia quiere decir. Y esta misma misericordia es la que el Señor ha tenido con nosotros. Es, como decir, es especial. Esta misericordia la podía haber tenido con Saúl, pero no la tuvo. ¿Sabéis por qué la tuvo con David? ¿Era mejor? No. David no era mejor. Inclusive peor, a lo mejor, si tuviésemos que comparar. Pero hay algo ahí que Dios hizo. Y es que Dios escogió a David. Y es que Dios escogió a Jacob. Y es que Dios escogió a Israel. Pero es que Dios te ha escogido a ti. Y es que Dios nos ha escogido a nosotros. Y nos ha escogido porque es grande en misericordia. Porque Él pasó por alto los pecados de este mundo. Quiere decir que no había
no había justicia de Dios. Sí, claro que había justicia. El que pecare morirá. El que pecare morirá. Y la paga del pecado es la muerte. Y Dios hacía esto, aplicaba su justo juicio. Pero pasó por alto, hasta que vino Cristo, pasó por alto el juicio de la destrucción total de la humanidad. Pasó por alto todos los pecados. No es que el Señor no estuviese tratando al justo y al impío. Claro que lo estaba tratando. Claro que a cada uno le daba conforme a sus obras. Claro que el Señor, lo que el hombre siembra es lo que recoge. Pero Él pasó por alto hasta que Cristo vino, para mostrar que su gran misericordia. Esto es lo que está exponiendo Pablo a una iglesia que estaba perdida, sufriendo las pruebas, sufriendo los ataques, tanto de judíos como de romanos y como de griegos. La iglesia estaba siendo asediada y estaba viviendo en un lugar que no le correspondía. Pero Pedro está hablando y tratando con ellos continuamente. En tercer lugar, hermanos, es el milagro que Dios hace. Porque si no es un milagro de Dios, Dios no mejora a las personas, Él las hace nacer de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Él no nos desechó, sino que nos transformó, sino que nos moldeó, sino que nos hizo nacer de nuevo. Mire, su gran misericordia nos hizo renacer. Su misericordia hizo traer ese nuevo nacimiento que es del Espíritu. Pablo tiene un encuentro con un hombre que conocía perfectamente las Escrituras, pero era un total ignorante de las cosas del nuevo pacto. Y le habla y le dice el Señor: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, nacer de agua y del Espíritu, traer a tu vida la obra milagrosa de Dios. Esto no es porque uno quiera. Aquí no hay, artilugio, ni hay un instrumento que yo pueda usar que me venga bien para poder llegar a ese nuevo nacimiento en Dios. No, esto es un milagro. Nos hace nacer. El milagro de la vida. Es la semilla de Dios que está puesta ahí en ese lugar y germina para vida eterna. Es un ser tan diminuto, tan pequeño, que Dios implanta en nuestras vidas y que nos hace renacer a una esperanza viva. Esto es lo que el apóstol está hablando. ¿Y sabéis lo importante que es esto, hermano? Fíjense el versículo 23. El versículo 23 de este mismo capítulo dice: siendo renacido no de qué, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Y cuando yo estaba leyendo esta palabra, me llevaba siempre, me arrastraba, era como una corriente que me arrastraba para el Antiguo Testamento, para ver los principios de todo lo que Dios había hecho con su pueblo. Esto es lo que Dios hizo cuando creó al hombre. Dios lo hizo nacer y fue obra de Dios, fue un milagro de Dios que hizo levantar ese barro inerte, esa materia que no tenía, hermano, nada, no había nada en él. Y Dios le dio aliento de vida y fue el hombre un ser viviente y se pudo dar cuenta de la gloria de Dios, de la maravilla de Dios, de cómo había sido creado a imagen de Dios, de cómo podía acercarse al Señor. Y eso tan solamente lo hizo Dios en aquel momento, dándole imagen y semejanza. Y los levantó, fue el milagro de Dios.
El nuevo nacimiento, hermanos, renacemos y no simplemente mejoramos nuestra vida, nuestros comportamientos morales. No tengo que hablar de esta manera, no me tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro, y estamos envueltos. ¿Cuántas personas hablan bien? ¿Cuántas personas hay educadas? ¿Cuántas personas son tan agradables? El otro día estuvimos comprando y cuando llego al lugar había tanto un hombre y una mujer, y le digo, no se preocupe, yo soy UNICEF. Me pueden atender tanto una mujer como un hombre, los dos vinieron conmigo. Y digo, qué bueno es ser un profesional, ¿verdad? Porque a veces confundimos lo que es buena gente. Mira, qué buena gente. Fui a Hacienda y me atendió una persona y qué buena gente. No es buena gente. Aparte de eso, es un profesional. ¿Estamos de acuerdo? Es un profesional porque sabe tratar a las personas. ¿Cuántas veces hemos llegado a sitios que decimos, vaya, no me esperaba esto? Y hay gente muy educada. Hay personas que tienen un carácter muy afable. Hay personas que no necesitan decir palabrotas para poder dialogar. Lo vemos. Pero Dios no hizo esto en nuestra vida. Dios no nos dio una moral tan solamente, que también es nuestra conducta, que Pablo lo enseña, Pedro lo enseña. Dios no mejoró nuestras vidas. Dios nos hizo nacer de nuevo. Eso es lo que está trasladando Pedro a este pueblo. Dios hizo un milagro con vuestras vidas. Él es digno de alabanza. Él tuvo misericordia porque lo que movió su vida fue su misericordia. Y además Él hizo nacer en nuestras vidas. Este fue el plan de Dios. Una nueva criatura. Así que llegamos a veces al lugar donde es muy predicado esta palabra, esta unidad, que es la esperanza viva. ¿Verdad? Tenemos una esperanza viva. ¿Con qué podríamos nosotros comparar una esperanza viva? ¿Qué podríamos recordar? Por ejemplo, estamos ingresados y llega el doctor y nos dice, viene cualquiera, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cree que...? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que saldré, caminaré, volveré a tener una vida normal. Entonces, ese hombre tiene una esperanza viva. Un hombre que está de viaje y tienen que ver a sus hijos cuando llama por teléfono. Y papá, ven pronto y esto y demás. Y entonces ese hombre dice, ya pronto voy a estar con ustedes. Y estaremos jugando y saldremos y comeremos y jugaremos y estaremos disfrutando. Y pronto voy a estar entre vosotros. Ese hombre está, digamos, plasmando una esperanza viva, porque él no está viviendo el momento, pero él tiene ese deseo y esa esperanza de que un día va a caminar y de que un día va a poder estar con su hijo. Hombre, yo creo que sí. Esta es la idea que nosotros tenemos como esperanza viva. Pero la esperanza viva que trae nuestro Señor Jesucristo aquí no está sometido a las circunstancias de la vida. Recuerde, está hablando de que somos extranjeros. Está hablando que nuestra esperanza está puesta y debe de estar puesta en otro lugar. No es que voy a estar mejor, tampoco es que voy a estar disfrutando. Esta esperanza no habla nada de eso. Yo sé que el Señor va a proveer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Pero no es esa esperanza. El Señor le está dando una esperanza de vida por las situaciones que ellos estaban viviendo. Ellos estaban viviendo en estrecho. Ellos levantaron tantas mentiras,
tantas calumnias, que decían, cuando ellos se reúnen para celebrar el ágape, tienen reuniones vergonzosas. Los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, y eso difamaban a la iglesia cuando se reunían a celebrar la comunión. Ellos difamaban a la iglesia del Señor cuando compartían la cena. Lo ponían como caníbales. Comían el cuerpo de un hombre que había sido sacrificado y sacrificaban a los niños. Y todo tipo de difamaciones. Ellos podían vivir bien, sin ningún problema en sus vidas si no fuesen cristianos. El gran problema de ellos es que eran cristianos. Y por el mero hecho de ser cristianos, eran perseguidos. Inventando calumnias, inventando mentiras. A ellos le llamaban los separados, porque se habían separado de la tradición social, de la cultura de ellos, de la idolatría de ellos, del paganismo de ellos. Y ellos no querían saber nada, entonces lo tenían como los raritos. Qué raros son esta gente, no van a la feria. Qué raros son, no beben alcohol. Qué raros son. Cuando le cuento un chiste así, un poco, vamos a ponerle el color, el que quiera, me dice, oiga, por favor, no me cuente. Qué raros son, no tienen vida social. Y eso le molestaba. Todo tipo de calumnia. Así vivía la iglesia. Cuánto sufrimiento, ¿no, hermanos? Cuánta persecución, ¿no? Y es que ahí mismo Pedro tiene que hablar de la identidad. Porque la iglesia a veces pierde su identidad por la amalgama de preocupaciones que le tomamos más importancia a los que nos rodean y a lo que me dirán y dirán de mí, que a lo que realmente yo tengo que identificarme, que tengo un Dios todopoderoso que en su misericordia Él me salvó y me ha dado vida eterna. Amén. Y podían distraerse, podían vivir una vida sin problemas, sin ningún tipo de problema. Tan solamente tenían que abandonar el cristianismo. Y entonces era aceptado por todos. Pero mientras tanto, estaban siendo perseguidos. Recuerde que el que gobierna este mundo, lo dice Juan, ¿verdad? La primera, capítulo 5. ¿Quién? Es el diablo, que Dios lo reprenda. En mí tendréis, confiad en mí. Pero en el mundo, ¿qué vais a tener? Dijo nuestro Señor. Aflicción continua. Aflicción continua. Porque este es el rol de la iglesia. Y esta palabra, hermano, que hemos dicho de una esperanza viva, nos hace abrir un horizonte como un pálpito continuo del corazón. Nos ancla ante cualquier situación. Esta esperanza viva es como una brújula que nos enfrenta a cualquier vendaval. Los barcos, aunque haya un vendaval muy grande, la brújula siempre marcará el norte. Y aunque vengan empaques de la vida y quieran, hermano, azotar contra la barca, la brújula siempre va a marcar el lugar. La esperanza que nosotros tenemos nos marca verdaderamente. Esta esperanza nos lleva a Cristo realmente. Y Cristo es la esperanza de gloria, lo dice Pablo. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Esta esperanza, a diferencia del optimismo que podamos tener, de las buenas conductas, de la moralidad que podamos tener, y el optimismo humano, late con la vida de resurrección, sosteniéndonos en cada prueba. Y llegamos aquí al final de este texto, que es ahí donde está nuestra esperanza viva. Nuestra esperanza viva tiene un fundamento y es la resurrección de Cristo. Porque si Cristo hubiese muerto y siguiera muerto, no tendríamos esperanza de nada. Pero nuestra esperanza está en aquel que sufrió, fue crucificado, enterrado, sepultado y resucitado. Y hoy está a la diestra del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y es ahí donde dice el apóstol de que hemos sido renacidos para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que sostiene esa esperanza. La victoria de Cristo garantiza nuestra vida. Él es el garante de nuestra esperanza. Él es el que da garantía a nuestra esperanza. Nuestra esperanza, vidas descansadas en un Salvador que no está muerto, en un Salvador que está vivo y vive eternamente y para siempre. El sentido de nuestra vida y de nuestra existencia depende de la resurrección de Cristo. No hay nada que valga la pena. No es lo que hayamos podido hacer. No es lo que hayamos podido recibir de Dios en cuanto a beneficios. No es la sanidad que Dios haya hecho, no es el que el Señor haya traído a nuestras vidas lo necesario para poder subsistir. No hay nada de eso, porque todo esto lo tiene el mundo. El mundo lo tiene todo. Tiene dinero, tiene diversión. Aún más, dice el salmista, como yo entregándome a ti me veo así, veo que a los que no te aman les sobra el dinero. No pasan por sufrimiento como paso yo. ¿Acaso merece la pena ser cristiano? Sí merece la pena ser cristiano. Porque la persona, cuando usted le pregunta y cuando usted se enfrente a la muerte y la cortina se extienda, ¿sabe usted lo que hay detrás de la cortina de la muerte? ¿Podría usted...? Hombre, algo habrá. Algo habrá. Lo hemos oído muchas veces, ¿verdad, hermano? Pero algo o alguien. Alguien hay. Para los hijos de Dios está el Señor. Para los hijos de las tinieblas están los demonios. Algo hay. Tanto para el justo como para el impío. Los ángeles de Dios recibirán, dice, a aquellos que han sido justificados por la muerte y resurrección de Cristo, justificándonos delante del Padre. Pero dolor y muerte para aquellos que no han creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde nosotros tenemos que predicar como iglesia una esperanza viva, no de lo que Dios pueda darnos en beneficio de lo que nosotros necesitemos, que también lo hace el Señor. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Lo hace cada día. Tú nos colmas de beneficio cada día, Señor. Tu misericordia es nueva cada mañana. Estamos ahí en ese espíritu de que el Señor provee, pero un día nos enfrentaremos a la muerte. Y allí no vamos a tener una nómina ni un negocio. Allí no vamos a tener nada en lo que podamos tener nuestra confianza. Ni nuestro esposo, ni nuestra esposa, ni nuestros hijos, que pueden ser mi ayuda en un momento dado. Allí nos tenemos que enfrentar cada uno. Y el apóstol, en medio de esta amalgama de sufrimiento, de persecución por la iglesia, está llamándola a que ellos tengan una esperanza viva, no por lo que ellos son, sino por aquel que se entregó por ellos, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el que da sentido a nuestras vidas.
¿Qué podemos aprender, hermano, entonces, de todo esto? Aquí en la Iglesia, y termino. Aunque nuestra sociedad occidental no sufre estas cosas, pero hay en muchos países, Corea del Norte, Sudán, incluso China, en muchos países islámicos, nuestros hermanos cristianos están siendo perseguidos, están siendo apedreados. Las iglesias, la iglesia copta de Egipto está siendo quemado, los hermanos, y además dentro los hermanos. Hay una gran persecución todavía, hay una gran persecución, aunque nosotros aquí, en la iglesia occidental, no estamos sufriendo este tipo, pero hay mucha amenaza. Hay mucha amenaza y es ahí, hermano. No debe sorprendernos la persecución porque el mundo entero está bajo el maligno. La pregunta sería, ¿vivimos como extranjeros en un mundo esperando algo de él? ¿Cómo vivo yo en medio de este mundo? ¿Estamos echando raíces? ¿Nos estamos instalando? Que este es otro gran problema. Hay iglesias que quieren recordar que la visión no solo de la organización, sino que de la pastoral, es aumentar en cantidad. Y van buscando la manera de poder atraer, no con el Evangelio, sino con estrategias de crecimiento. ¿Cómo podemos traer cada vez más jóvenes? Cada vez. Y están poniendo estrategias de marketing de la sociedad, de las empresas, la están trayendo a la iglesia para así atraer a las personas. Y sí, predicando el Evangelio, pero no de una forma como nuestro hermano lo predicó el domingo. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Negándote a ti mismo. Entonces, ¿estamos echando raíces? Esto es lo que Pedro quiere decir. No podemos echar raíces aquí. Mientras tanto, piense lo que dijo el profeta Jeremías. Mientras estéis en el lugar donde el Señor os ha puesto como exiliados, buscad la paz. Porque en vuestra paz ellos tendrán paz. El testimonio es muy importante. Pero sepan y entiendan que cuando llegue el tiempo, yo voy a llevar a la tierra de donde os arranqué. Amén. Por lo tanto, no podéis echar raíces en Babilonia. No podéis estar instalados en Babilonia. Cuando llegue el tiempo, os tendré que trasladar. Nosotros como iglesia no tenemos que instalarnos en las cosas de este mundo. No podemos echar raíz aquí. ¿Por qué? Porque somos extranjeros. Somos expatriados. ¿O acaso la iglesia ha olvidado dónde está su verdadera esperanza? En estos tiempos que estamos viviendo. Hemos empezado a aceptar lo que el mundo nos dice que debería de importar. Recuerdo un día mi hijo quería ir, tendría unos 12, 14 años, y quería ir a un sitio. Y yo le dije, no, hijo, ese sitio no es bueno. Era un lugar, bueno, que no era bueno. Ya los padres sabemos lo que es bueno y lo que no es bueno. Digo, no, hijo, todos mis amigos van ahí. Papá, es que allí va todo el mundo. Le digo, ¿es verdad? Va todo el mundo, pero tú no eres del mundo. Estamos en
enseñando a nuestros hijos qué es lo que es el mundo y lo que les interesa a ellos? ¿O estamos dejando a nuestros hijos que vayan donde quieran, donde les apetezca? ¿Por qué? Porque eso lo hace todo el mundo, ¿no? ¿Por qué no va a ir a esto? ¿Por qué no va a ir a aquello? ¿Por qué no va a dormir? ¿Por qué no? Porque no somos del mundo. No sé si me explico. Entonces nosotros como padres debemos de instalar en el corazón de nuestros hijos que nosotros no podemos echar raíces en este mundo. Hombre, llegará un día que cada uno haga lo que quiera porque son mayorcitos de edad y darán cuenta. Pero mientras lo tengamos y tengamos la posibilidad de enseñarlos porque están viviendo bajo nuestro techo y aún no tienen la mayoría de edad, incluso con la mayoría de edad, tenemos que aconsejar a nuestros hijos. Porque nuestros hijos serán nuestros hijos hasta que nosotros nos vayamos y serán nuestros pequeñitos y serán nuestras pequeñitas y serán nuestros hijos que amamos y lo tratamos como a pequeños. Mi hijo tiene una barba así y me abrazo a él y lo beso y lo como a besos a mis hijas y a todos. ¿Por qué? Porque son mis hijos pequeños. Es mi amor y lo único que yo deseo para ellos es lo mejor. ¿Cómo? Aconsejándole de que no somos del mundo y que no podemos echar raíces aquí en este mundo. Esta era la idea de Pedro. Un día nos vamos a ir. Vivan con una esperanza viva. Pongan su esperanza en Cristo, que es nuestro garante, que Él resucitó. Cuando muramos estaremos con Él, porque Él ha prometido que donde Él esté vamos a estar nosotros. Que Él se ha marchado a hacernos una morada, un lugar donde nosotros viviremos con Él eternamente y para siempre. Fíjese usted, Apocalipsis comienza con el Edén, Génesis comienza con el Edén, pero es que Apocalipsis termina con el Edén. Porque este es el plan de Dios a través de todos los tiempos. Nacimos en el Edén y viviremos eternamente en el Edén porque ese es el propósito de nuestro Dios Todopoderoso. Hoy aún existe esta esperanza para aquellos que no tienen al Señor, pero para nosotros también, si a veces hemos estado dudando, para los corazones indecisos, para usted y para mí, que a veces dudamos. Yo pensaba en los hermanos y el Señor quebrantaba mi corazón por las pruebas que estoy pasando, por las pruebas que me he pasado. Francamente yo me quebrantaba delante del Señor y le pedía al Señor que fortaleciera, porque si no fuese por Él, nadie podríamos llegar. Dentro de la unidad podríamos decir muchísimas cosas, porque la verdad de Dios es que hay una herencia, versículo 4, y esa herencia es los cielos, y es para nosotros. Amén. Amén. El versículo 5 nos dice de que no es con espada ni con ejército, no es por lo que yo haga, es por lo que Él está haciendo por mí. Las fuerzas vienen del Señor. Miren, que soy guardado por el poder de Dios. Amén. Y le daba la idea a estos hombres y mujeres de que de la misma manera que estaban cruzando el desierto, había una columna de fuego de noche y había una nube que los cubría. De la misma manera, el calzado, la vestimenta, no se gastaba, tuvo 40 años con ellos. De la misma manera que ni las serpientes ni los escorpiones le mordían, porque Dios estaba con ellos. La Iglesia del Señor tiene que saber que la presencia del Señor es la que nos lleva a alcanzar por fe. Nos lleva a alcanzar la salvación que está preparada para la manifestación del tiempo postrero. Y es Él. Él nos guarda. Su poder nos guarda. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, es Él quien nos lleva adelante.
Porque de la misma manera que entramos en la prueba, el Señor nos da la salida. Amén. Y tenemos que confiar en Él, no en lo que nosotros somos, no en nuestra categoría, no en nuestro ministerio. No tenemos que confiar en nuestra, ¿cómo se dice cuando uno tiene un bagaje grande? Experiencia, ¿verdad? En nuestra experiencia, en los años que llevamos, no, cualquier cosa, porque somos débiles. Acuérdense, entre lo más grande y entre lo más débil del universo, estamos lo más frágil. Y hoy puedo estar muy bien, pero mañana no puedo estar bien. ¿Y sabe lo que le está diciendo el apóstol? Es el Señor quien hace la obra. Es Él quien os guarda por el poder. Su poder es el que está en nosotros. Su poder es el que nos lleva adelante y tenemos fe de que el Señor, con su poder, nos va a llevar adelante. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La prueba forma parte. Israel, 40 años te llevé por el desierto. ¿Y sabéis por qué? Para saber lo que había en vuestros corazones. Si me amabais de verdad. Si teníais vuestra fe en mí. ¿Está pasando usted por prueba? De gracias al Señor. Porque Dios va a usar esa prueba más preciosa que el oro y que la plata para traer un resultado glorioso en nuestras vidas. No comprendemos el plan de Dios, amén de que nos pase por el desierto. No comprendemos cómo Dios está trabajando en nuestras vidas hasta que no pasamos por momentos de estrés, cuando nos vemos solos, cuando a veces nos falla la economía, nos falla el trabajo, nos falla en los que confiamos, nos vemos solos a veces. ¿Y en quién confío yo? La Iglesia. Debemos de saber que tenemos un garante de nuestra esperanza, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él ha prometido estar con nosotros, que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Así que cuando pasemos por las pruebas, hermanos, demos gloria al Señor, sabiendo que es poco tiempo lo que va a estar pasando, y no le preguntemos al Señor por qué, sino digámosle al Señor: Señor, tú tienes un propósito con todo esto. Muéstrame para qué quieres tú, Señor. Moldéame en el torno, que tu mano quite los guijarros que hay en mi vida, las grietas tu Señor tome y me haga pasar por el fuego de la prueba y que yo pueda ser un utensilio para la gloria de tu nombre. Amén. Señor, dame tú una esperanza viva. Esta mañana en la iglesia, hermanos, vivamos con nuestros corazones en triunfo y nuestras mentes mirando al cielo. Mirando al cielo, que esa es nuestra herencia para la gloria de Dios. ¿Podemos ponernos de pie? Amén. Está mal, creo. Creo que está mal, sí.